Entonces, como decía, clase número 36. ¿Sí? Y lo que vamos a trabajar hoy día está relacionado con funciones trigonométricas, pero ahora vamos a hablar de las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Y vamos a hacer algunos ejercicios, obviamente. ¿Sí? Entonces, aquí hay un tema de mucho énfasis que he tratado de darle al concepto de biyectividad, ¿cierto? ¿Por qué es importante que las funciones sean biyectivas? Porque justamente eso nos permite a nosotros definir, ¿cierto? Las funciones trigonométricas inversas. Las funciones inversas en términos generales, ¿cierto? Ahora, en este caso particular, ¿cierto? Vamos a hablar de funciones trigonométricas inversas. Si no tenemos la biyectividad, en realidad lo que estaríamos definiendo no sería una función trigonométrica, una función inversa, sino que sería una relación inversa. Y obviamente entonces no tenemos toda la fuerza de lo que significa, ¿cierto? Una función. Eso. Wow, me fui por rápido. Y eso entonces significa, para que nosotros podamos tener esta función inversa, nosotros necesitamos entonces hacer restricciones. ¿Se acuerdan? En el dominio y en el recorrido. Bueno, el recorrido sabemos que va entre menos 1 y 1, así que básicamente siempre vamos a restringir ese recorrido para la función seno y coseno en realidad. Entonces la función podría plantear cualquier tipo de restricción, pero estas son las más tradicionales, las que planteamos continuamente. Entonces, tengo para la función seno, vamos a restringir desde el intervalo, ¿cierto? Esto es en el dominio, del menos pi medio al pi medio, ¿cierto? Ese va a ser el conjunto de partida, y llega mi dominio restringido, ¿cierto? Y eso llega, tiene un recorrido que va hasta menos 1, 1. Cerrado en todos estos casos, ¿sí? Y entonces vamos a decir que esa función es inversa, y por tanto, entonces perdón, esta función es biyectiva, y por tanto entonces podemos definir su inversa. La inversa nosotros la llamamos arco seno. Escribimos, sin embargo, arc sen, ¿sí? Y va al revés, entonces va desde el menos 1, 1 hacia el intervalo que va del menos pi medio al pi medio, ¿sí? Las funciones inversas, ¿cierto? Tienen toda una propiedad, ¿cierto? Si yo digo que y es igual a f de x, eso es equivalente entonces a decir que x es igual a f a la menos 1 de y. Ahora lo vamos a escribir esto en términos de funciones trigonométricas. Es decir, yo voy a decir y es igual a seno de x, si y solo si x es igual al arco seno de y. ¿Sí? Además, entonces, algo importante que estas funciones trigonométricas inversas van a verificar es que si yo escribo seno del arco seno de x, eso va a ser igual a x. Que es lo mismo que decir que el arco seno del seno de x es igual a x. ¿Se acuerdan que eventualmente, en algún caso, cuando estuvimos haciendo composición de funciones, hicimos unos ejemplos donde hacíamos en clase la compuesta de una f con una función g, y eso era x? Y eso comentaba yo, me acuerdo que lo comenté en algún momento, eso es porque esa función era su inversa, ¿sí? Esto siempre va a pasar. Cuando yo hago la composición entre f y f lo menos 1, el resultado va a ser la x. Si hago la composición entre f la menos 1 y la f, el resultado va a ser la x, ¿sí? Es una propiedad importante que verifica justamente las funciones, todas las funciones en realidad con respecto a su inversa. Y en particular, ¿cierto? Estamos comentando cómo se va a leer esto, cómo uno lo va a encontrar en el contexto de las funciones trigonométricas. Ahora, una observación que creo que es re importante de notar. Nosotros usamos esta notación para la función inversa y escribimos arcseno, ¿sí? Arcoseno. No usamos seno a la menos 1 de x. Si ustedes ven en su calculadora, si tienen una calculadora científica, ¿cierto? Usualmente hay unas teclitas para el seno, coseno, tangente, y sobre esa teclita, usualmente en otro color, está esto sen menos 1, ¿sí?
Eso, dentro de la calculadora, es así como lo denotan a la función inversa de la trigonométrica correspondiente. Nosotros no usamos esa notación realmente porque puede ser muy confusa, ¿sí? El sen a la menos 1 podría ser confundido con 1 partido por seno. Entonces, para evitar esa confusión o esa posible confusión, en realidad nosotros usamos arcseno, ¿sí? Que obviamente sabemos que es distinto, ¿cierto? No estamos hablando de un inverso multiplicativo, sino que estamos hablando de una función inversa, ¿no? Esa es mi función seno. Entonces, aquí os estoy mostrando dos gráficas, ¿sí? En la primera es la gráfica de la función seno, pero con esta restricción, ¿sí? La función seno, como sabemos nosotros, es oscilante, es repetitiva, ¿cierto? Pero acá cuando nos restringimos al intervalo que va desde el menos pi medio al pi medio, es solamente un pedacito de esa curva, ¿sí? Es un pedacito que parte desde el tercer cuadrante, crece, pasa por el origen, después continúa creciendo y llega, ¿cierto?, a este primer cuadrante, ¿cierto?, y alcanza su máximo, de hecho, en ese pi medio. El mínimo lo va a alcanzar en el menos pi medio y el máximo lo va a alcanzar en el menos pi medio, el mínimo va a ser menos 1 y el máximo lo va a alcanzar en el pi medio con el valor de 1. Eso es entonces la gráfica de la función seno restringida, ¿cierto? En este intervalo que va del menos pi medio al pi medio, es estrictamente creciente, es inyectiva. Y obviamente que va a ser sobreyectiva porque nos quedamos con el recorrido que va del menos 1 al 1. Y entonces su inversa también va a tener una gráfica. La inversa, ¿cierto?, tiene una gráfica que es muy similar. Si ustedes recuerdan, cuando comentábamos en algún momento una propiedad que tiene la función con respecto a su inversa, y es como tienen una simetría con respecto a y igual a x. Yo no quise poner acá en la misma gráfica las dos funciones porque creo que se veía, lo hice en realidad, y después cuando lo miraba encontré que se veía confuso, así que por eso las puse separadas, pero creo que es bueno analizarlas en conjunto justamente por esto que estoy comentando, por esa simetría que tienen, ¿no? La gran pregunta, ¿cierto?, que nos estamos haciendo en este momento es cómo voy a trabajar con esto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Ya vamos a comentar. Vamos entonces con arco coseno. Insisto con la idea de que el dominio yo lo podría restringir de diversas formas. Estoy presentando acá las clásicas restricciones, ¿sí? Entonces, coseno lo vamos a restringir a un dominio que va a ser del 0 al pi, con un recorrido que va al menos 1, 1. ¿Sí? Es una función biyectiva y por tanto podemos definir su inversa. Y su inversa la vamos a llamar arco coseno, que va a ir del menos 1 al 1, ese va a ser su dominio ahora, y el recorrido va a estar en 0 al pi. Y va a verificar entonces que si y es igual a coseno de x, x entonces va a ser igual al arco coseno de y. Y además, ¿cierto?, esto que estábamos comentando, la propiedad de las inversas, que coseno del arco coseno de x va a ser igual a x. Y el arco coseno del coseno de x es igual a x. Aquí ya no puse esto de tenga cuidado con el coseno a la menos 1, ¿cierto? Porque en la teclita de la calculadora está, pero insisto con la idea, lo mencioné una vez con el caso del seno, pero creo que está claro ya ahora que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Vamos entonces a analizar su gráfica, ¿sí? Como dije, como tengo aquí estoy mostrando entonces dos gráficas. Una la de coseno, la que está arriba. Me quedo medio raro en la PPT porque se ve los nombres, no, creo que puede ser confuso cuál es cuál. Pero la que está arriba es la función coseno. Observen entonces cómo nos quedamos solamente con un pedacito de esta onda, ¿cierto? La función parte en el x igual a 0, donde alcanza su máximo, que es 1. De ahí decrece, corta el eje x en pi medio, continúa decreciendo y alcanza su mínimo en pi con el valor menos 1. Esa es la función coseno, ¿sí? Es una sola onda, siempre decreciente, ¿sí? Entonces esta es
inyectiva y por tanto también es biyectiva, obviamente, porque restringimos ya el recorrido al intervalo que va de -1 al 1. Y cuando analizamos, ¿cierto?, su inversa también va a tener una gráfica muy similar, simétrica con respecto a y igual a x. ¿Sí? Probablemente a lo mejor se están preguntando si nosotros vamos a trabajar mucho con esto de la función, con las gráficas de la función arco-seno, arco-coseno, estas gráficas de funciones trigonométricas inversas. Y no, la verdad es que no las usamos mucho. ¿Ya? Yo las estoy presentando solamente para que las conozcan. ¿Ya? Wow. Función tangente. Vamos entonces ahora con la función tangente. Vamos a ver entonces la función tangente y después vamos a ver algunos ejemplos. Las otras funciones, secante, con su arco secante, cotangente, con su arco cotangente, ¿cuál me faltó? Cosecante y su arco cosecante se van a definir en una forma muy análoga, ¿sí? Y ya entonces después uno las puede utilizar sin ningún inconveniente. Ya, entonces vamos a decir lo siguiente. Tangente, lo vamos a restringir. ¿Se acuerdan que la tangente tenía esta lógica repetitiva, ¿cierto? Pero ya con estas asíntotas que estaban en los pi medios. Entonces ahora nos vamos a quedar con la tangente, que la vamos a restringir solamente desde el menos pi medio al pi medio, abierto en ambos intervalos, porque ahí la tangente no está definida. Ese va a ser su dominio. Sus recorridos son todos los reales. Y entonces vamos a definir su inversa como arco tangente, que va a tener un dominio que van a ser los reales, y un recorrido que va a ser el intervalo del menos pi medio al pi medio, abierto en ambos extremos. ¿Sí? Y esta función entonces va a verificar que si y es igual a arco a tangente de x, eso es equivalente a decir que x es igual a arco tangente de y. Y obviamente, como estamos comentando en todos los otros casos, arco tangente de la tangente de x igual a x, y arco tangente de la tangente de x igual a x. Y su gráfica, ¿cierto? Ya la conocíamos la gráfica, ¿cierto? De esto. Es una gráfica que es siempre creciente, parte en el tercer cuadrante, viene desde el infinito, creciendo, 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 se da una vuelta así y pasa por el origen. Y después sube y pasa al primer cuadrante y la función sigue creciendo, creciendo, creciendo. Esta función está atrapada, por decirlo de alguna forma, entre la x igual a menos pi medio y la x igual a pi medio. Nunca va a, de las x nunca va a tomar un valor más allá de eso. Pero en los valores de la función, ¿cierto? El recorrido, ¿cierto? Crece infinitamente. Y su gráfica, la de arco tangente, es muy similar, ¿cierto? Pero ahora está acostada sobre el eje X. Por esta lógica, ¿cierto? De la simetría que tiene con respecto a y igual a X. ¿Ya? Eso. Bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Mira, voy a primero calcular el arco seno de raíz de 2 medios. ¿Sí? Aquí en el ejemplo 1 hay 3 cosas que vamos a ir calculando. ¿No? Partamos entonces con el primero, arco seno de la raíz de 2 medios. Después comentamos lo que son el ejemplo B y el C. Ya. Entonces, aquí, entonces, te fijas que nosotros no vamos a usar la calculadora. Yo estaba comentando recién que esto se usa la calculadora, digamos, sobre todo en contextos ya aplicados se usa. Nosotros en realidad siempre vamos a hacer énfasis en analizar, ¿sí? Y en usar, ¿cierto?, las definiciones. Entonces, el paso más importante cuando yo tengo una función arco-seno, arco-coseno, arco-tangente, es decir, una función trigonométrica inversa, es darle un nombre a eso, ¿sí? Yo le voy a dar un nombre y lo voy a llamar beta. Voy a decir que beta es igual al arcoseno de raíz de 2 medios. Entonces después digo, ok, ayudándome con la definición de la función trigonométrica, si yo digo que beta es igual al arcoseno de raíz de 2 medios, eso quiere decir entonces que el seno de beta es igual a raíz de 2 medios. Y después entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué ángulo conozco yo que
su seno sea igual a raíz de 2 medios. Y el ángulo beta, entonces, claramente es pi cuarto. Entonces, es pi cuarto. Ahora, algo importante, voy a comentar algo en la pizarrita, porque pienso que alguien se puede estar preguntando esto. Voy a dibujar el plano cartesiano. Y donde voy a dibujar también un ángulo en el primer cuadrante de justamente pi cuarto. ¿Sí? ¿Por qué quiero destacar esto? Porque justamente alguien podría estar recordando algo que hemos comentado bastante y alguien podría decir, oye, pero no habíamos dicho que voy a dibujar también en estos los signos de los cuadrantes. Dijimos que en el primer cuadrante tengo más, es decir, coseno y seno son positivos. En el segundo cuadrante tengo menos, es decir, coseno es negativo, pero seno es positivo. Tercer cuadrante, seno y coseno negativo, menos, ¿cierto? Y cuarto cuadrante, más, es decir, coseno positivo, seno negativo. Entonces, alguien podría decir, pero no habíamos dicho que para el ángulo del 3 pi cuarto, también nosotros sabemos que el seno es positivo y sabemos entonces que el seno de 3 pi cuarto es igual a raíz de 2 medios. ¿Por qué entonces ahora estoy diciendo con tanta tranquilidad y con tanta certeza y no doy la opción de que sea otro ángulo y solamente digo que es pi cuarto? Y la respuesta a eso tiene que ver, voy a volver al PDF, tiene que ver con lo que definimos nosotros recién en la función trigonométrica del seno, la restricción que hicimos. Dijimos que la función seno va a estar restringida solamente entre menos pi medio y pi medio. Y eso quiere decir entonces que cuando nosotros estemos trabajando con una función trigonométrica inversa, como en este caso, ¿cierto? Que nuestros valores, ¿cierto? Solamente para el caso del seno, wow, solamente van a estar entre menos pi medio y pi medio, ¿sí? Menos pi medio, ¿cierto? Sería sobre el eje Y, ¿cierto? La parte negativa, y el más pi medio corresponde a sobre el eje Y, la parte positiva, ¿sí? Entonces, en esa gama de ángulos se puede dar, y por tanto, en ese contexto, la opción, ¿cierto? El 3 pi cuarto no aplica. Ya. Eso. Mirando más gente. Mira, bien, entonces, vamos con la opción, la parte B de esto. Muy similar al caso anterior. Voy a decir, en el B dice que tengo que calcular arco coseno de menos raíz de 3 medios. ¿Ya? Vamos entonces. Le doy un nombre. Voy a usar la letra gamma. Puedo usar la letra que yo quiera en realidad. Usualmente uno recomienda, ¿cierto? Una letra griega porque es un ángulo, ¿sí? Pero en realidad, si tú lo quieres llamar A, B, C, da lo mismo, igual lo vas a calcular. Lo importante es que le des un nombre, ¿sí? Creo que eso ayuda mucho para justamente esta lógica que estamos comentando de usar la función inversa, ¿sí? Entonces yo voy a decir, gamma es igual al arco coseno de menos raíz de 3 medios. Por tanto, coseno de gamma es igual a menos raíz de 3 medios. Y entonces ahora me pregunto, ¿qué ángulo conozco yo que vale menos? ¿Qué ángulo conozco yo que el coseno vale menos raíz de 3 medios? Me voy a ir a la pizarrita para hacer un dibujo. Vamos a hacer otro dibujito. Uy, que me quedó grande esto. Espérame.
Entonces, como decía, tengo que... el tema es que el coseno de este gamma, ¿no es cierto?, vale menos raíz de 3 medios. Ya sé entonces que es de los amigos de los pisectos, ¿sí? Y sé también que que es negativo y por tanto voy a estar o en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, ¿cierto? Porque estoy con coseno negativo. Ahora, la restricción que hicimos nosotros de coseno me dice que coseno lo considero solamente entre 0 y el pi. Por tanto, voy a considerar entre 0 y 180. ¿Te fijas? En toda la gama que está en el primer y segundo cuadrante. Por eso entonces tengo solo una opción. ¿Se fijan? No tengo una opción en el tercer cuadrante. Tengo solamente la opción que va en el primer cuadrante, perdón, en el segundo cuadrante, que sería el 5 pi secto. Y es entonces el valor de mi gamma. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos al PDF. Vamos con el C. El C es distinto. Fíjate que me dice el C. Me dice coseno del arcoseno de 3/5. Eso me dice. Entonces, voy a seguir exactamente la misma lógica que estaba comentando anteriormente. A todo esto, perdón, quiero devolverme un poquito para que vean ustedes lo siguiente, para reflexionar de nuevo con lo que estábamos comentando. Cuando estábamos hablando de seno, yo dije seno del arcoseno de x es igual a x. Cuando estaba hablando de coseno, yo dije coseno del arcocoseno de x es igual a x. Cuando estábamos en tangente, yo dije arco tangente de la tangente igual a x. Otra. Pum, aquí lo escribí. Ah, mira, aquí me acabo de dar cuenta. Mira, sí, siempre me pifio en cosas. Aquí debía haber repetido, en la parte tangente lo repetí. Debería de haber escrito tangente del arco tangente. Debería porque está repetido, perdón. Ah, ya está bien. Espérame, déjame anotar eso por algún lado para arreglarlo después. Tangente, me equivoqué. Bueno, pero el asunto a lo que voy es que la relación siempre va de una función trigonométrica con su inversa, con su propia inversa. Te fijas, tangente con arco tangente, coseno con arco coseno, seno con arco seno, ¿vamos? ¿Se fijan? Entonces, en este ejercicio, en el C, en el ejemplo 1, la parte C, me dice coseno del arco seno de 3/5. Ahí no hay una propiedad. ¿Se fijan? Entonces, esto tengo que resolverlo siguiendo la misma lógica anterior. ¿Qué es lo que dije en el caso del A y el B? ¿Qué es la recomendación? ¿Cuál es? Tomar eso que dice arcoseno, ¿cierto? Esa función trigonométrica inversa, y darle un nombre. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a llamar alfa al arcoseno de 3/5. Y eso quiere decir, entonces, que cuando yo digo seno de alfa, eso va a ser igual a 3/5. Por tanto, acá hay un tema re importante en este tipo de ejercicios. Esto es una estrategia que vamos a usar en todo este tipo de problemas. Y lo que yo siempre recomiendo es no perder el foco. Es re fácil así como perderse y empezar a hacer cualquier cosa, ¿cierto? Y cálculos así como de aquí para allá, qué sé yo. No vamos a hacer eso, ¿cierto? Tenemos que concentrarnos y preocuparnos en qué es lo que tenemos que calcular. Lo que necesito calcular, ¿cierto? Es el coseno del arcoseno de 3/5. Pero a ese arcoseno de 3/5 lo llamé alfa. Así que en realidad lo que me pide este ejercicio es calcular coseno de alfa. Y coseno de alfa sí lo puedo calcular, y aquí también tengo otra pifia, porque debía haber escrito raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado, me faltó escribir el cuadrado. Otra pifia más, 1c, me faltó el seno al cuadrado. Después elevé al cuadrado, obviamente, pues si sé que tengo que elevarlo al cuadrado.
porque yo conozco el valor de seno de alfa. Y esto es, ¿cierto? 1 menos 9 sobre 25. Que va a ser entonces igual a 25 menos 9, 16 partido por 25, es decir, 4 quintos. Y el valor entonces que me piden calcular, ¿cierto? Es 4 quintos. Este tipo de ejercicio creo que de repente igual causa un poco de... no sé, como un poco de curiosidad en el sentido de decir, bueno, ¿y cuánto vale el alfa? ¿Te fijas? ¿Qué número es el alfa? Bueno, el alfa es arcoseno de 3 quintos. ¿Sí? Si ustedes toman una calculadora, insisto que nosotros no la usamos, pero creo que de repente igual en este contexto es buena idea hacer estos cálculos, ¿cierto? Para que te des cuenta de que en realidad es un número irracional, va a tener infinitos decimales, ¿sí? Como número irracional, en realidad, para poder después escribirlo en nuestro papelito, en nuestro cuaderno, ¿cierto? En nuestros apuntes, vamos a tener que truncarlo. Entonces ya no va a ser exacto, ¿te fijas? Por eso es mucho más perfecto, es perfecto en realidad, decir arcoseno de 3 quintos, ¿sí? Pero para que vayan, digamos, analizando esto y para que vayan comprendiendo a qué números nos estamos refiriendo o constatando que en realidad sí estamos hablando de números, creo que es buena idea usar una calculadora como para entender esto. ¿Sí? Lo mismo con lo que acabamos de obtener. Mira, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuve que el coseno de este alfa es igual a 4 quintos. Esa es la respuesta finalmente. Y si yo escribo arco coseno de 4 quintos, voy a encontrar el mismo valor de alfa. ¿Sí? Eso también es otra cosa que podrían ir experimentando bueno, así como estudiando. Así como... Eso. Aquí hay otro ejercicio que vamos a hacer a continuación. No, me gustaría saltarme, perdón, el ejercicio que está aquí, el último, está resuelto, que es el ejemplo 2. Yo digo que con harto detalle. Ah, perdón, otra cosa que se me olvidó, que me quedó pegado anteriormente. Coseno. Eso iba a comentar. Aquí, y esto, voy a ir a la pizarra para anotar esto. Mira. Quería comentar lo siguiente con respecto al último ejercicio. Una parte que yo me salté y que necesito comentarlo. ¿Sí? Yo sé que coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Sí? Lo que yo estoy usando entonces es esta identidad y estoy diciendo que coseno cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Claro, saco raíz cuadrada. Entonces me queda raíz cuadrada del coseno al cuadrado de alfa y eso es igual a raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa. O sea, estrictamente hablando, yo debería haber escrito en valor absoluto el coseno de alfa igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa. O bien debía haber escrito coseno de alfa es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa. Pero yo con toda la matudez del mundo escribí coseno de alfa igual a, me quedé con el más nada más, y dije raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Por qué tanta patudez? Esa es la observación que quiero hacer. ¿Sí? Y esto tiene que ver con las restricciones que estamos planteando. ¿Sí? Como comentaba recién, cuando hablamos de la función seno, la restringimos entre menos pi medio y el pi medio. Es decir, en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ahí van a estar todas las senos. ¿Ya? En cambio, en el caso de la función coseno, restringimos entre el 0 y el pi. Es decir, entre el primer cuadrante y el segundo cuadrante. Ahí van a estar. ¿Sí? Y justamente el valor de seno que yo tengo, que dice acá en este ejercicio, seno de alfa es igual a 3 quintos, es positivo. Entonces,
¿Qué opción tiene nuestro problema? Te fijas que necesariamente coseno tiene que ser positivo. ¿Se fijan? ¿Qué tengo en común? El único que tengo en común, se fijan, en este contexto es este primer cuadrante. ¿Cierto? A eso me refiero, por eso fui tan patudo y puse de inmediato coseno de alfa igual a raíz de raíz cuadrada. ¿Sí? Ahí me falló el cuadrado. Lo voy a arreglar. Lo arreglo y después lo subo a al PDF. Al aula, perdón. Eso. Sobre el ejemplo 2. La misma idea. Tengo tangente del arcoseno de menos 3/5 menos arcocoseno de 5 sobre 13. Tengo entonces acá una tangente sobre dos cosas. ¿Sí? Están las dos cosas en ese mismo valor. Entonces, lo que aquí, insisto, se recomienda es que yo use, les dé nombre. Ahora, son dos cosas distintas. Arcoseno de menos 3/5, por un lado, y por otro lado, arcocoseno de 5 sobre 13. Entonces, yo les voy a dar nombres distintos. Voy a tomar entonces arcoseno y lo voy a llamar alfa. Voy a tomar arcocoseno de 5 sobre 13, ¿cierto? Y lo voy a llamar beta, a eso. Y de ese modo entonces voy a calcular el seno de alfa y el coseno de beta, ¿sí? Usando esta lógica de la función trigonométrica inversa. No me tengo que olvidar en qué cuadrante estoy. Se fijan, en el primer caso, el seno de alfa me da un número negativo. Y eso significa entonces que estoy en el cuarto cuadrante. Y por tanto la tangente también va a ser negativa. ¿Sí? Aquí sí que me salté algunos cálculos. Me salté hartos cálculos, porque ¿qué es lo que hice yo después? Tenía seno, calculé coseno y después calculé tangente. En el caso, lo mismo en el caso de beta, porque me da que el coseno de beta es 5 sobre 13, quiere decir que estoy entonces en el primer cuadrante, calculo seno y después calculo tangente. Y luego entonces, el ejercicio en el fondo lo que me está pidiendo es calcular tangente de alfa menos beta. Y uso la identidad. ¿Sí? La tangente de alfa menos beta igual a una fracción, ¿cierto? En el numerador tengo tangente de alfa menos tangente de beta y en el denominador 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Y reemplazando estos valores, ¿cierto? Entonces encuentro esto que está acá. Sí, me falté hartas cosas aquí, pero ustedes pueden corroborarlo. Me gustaría comentar los ejercicios. Son 3 problemitas chiquititos que están propuestos al final y me gustaría comentarlo. ¿No? Bien, entonces, el primero en particular es bien simple. ¿Qué es lo que dice el primero? Mira, el primero dice arcoseno del seno de menos pi tercio. ¿Cuánto vale eso? Vale pi tercio. Puse pi tercio, ¿cierto? Menos pi tercio, menos pi tercio. Eso vale menos pi tercio. Esto es justamente como yo comentaba, la composición f a la menos 1 o f. Y eso siempre me va a dar x, ¿sí? El mismo valor. Si yo tengo, por ejemplo, otro caso sería si yo tuviera coseno del arco coseno de, no sé, alfa, cualquier número. Eso va a ser alfa. ¿Sí? Si tuviera tangente del arco tangente de, no sé, 3/4. ¿Cuánto va a valer esto? 3/4. Siempre. ¿Ya? Eso es algo importante de observar. Así que el primer caso, ese primero, es menos pi tercio. Listo. Vamos con el otro. El otro dice arco coseno de la tangente de menos 5 pi cuarto. Mira, este es distinto a los ejemplos que habíamos visto anteriormente, pero igual es algo que yo puedo calcular.
porque tengo que calcular primero la tangente. Fíjate lo que está adentro. ¿Cuánto vale la tangente del menos 5 pi cuarto? Y recordemos entonces qué es lo que hacemos en estos casos. Bueno, yo sé cómo son los valores de las tangentes del pi cuarto, ¿cierto? Pero necesito saber en qué cuadrante estoy. Tiene un menos 5 pi cuarto. Eso quiere decir que lo El estoy 2, con... Dígame. el 2. Exactamente, estoy en el segundo cuadrante. ¿Sí? Estoy en el segundo cuadrante cuando digo menos 5 pi cuarto. Y entonces la tangente en ese cuadrante, ¿cierto?, es negativa. ¿Sí? Recordemos, ¿cierto?, que en el segundo cuadrante tengo coseno negativo y seno positivo. Por tanto, la tangente es negativa y eso va a ser entonces menos 1. Por tanto, en este ejercicio, cuando digo arco coseno de tangente menos 5 pi cuarto, es lo mismo que decir arco tangente de menos 1. Perdón, arco coseno de menos 1. Arco coseno de menos 1. ¿Sí? Y a eso entonces le voy a dar un nombre alfa. Es decir, voy a decir, si alfa es igual a arco coseno de menos 1, eso entonces después voy a decir que es equivalente a decir que el coseno de alfa es igual a menos 1. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué alfa conozco yo que el coseno sea igual a menos 1? Cuando el coseno, recordemos aquí también que en coseno estamos solamente restringidos entre el intervalo que va del 0 al pi. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor del alfa? El alfa va a ser igual a pi. Entonces mi respuesta es este valor pi. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy obteniendo. Estoy obteniendo que el arco coseno de la tangente de menos 5 pi cuarto es igual a pi. Y por último, el último ejercicio dice cotangente del arco cosecante de 2. Entonces, te fijas que aquí hay un tema, si uno va comparando la estrategia que va asumiendo en todos nuestros problemas, esencialmente cada vez que yo veo un arco cosecante, le voy a dar un nombre. ¿Sí? Entonces aquí una función trigonométrica inversa, en este caso arco cosecante. Voy a llamar entonces alfa a ese arco cosecante de 2. ¿Sí? En el ejemplo anterior, se fijan, yo primero tuve que calcular la tangente, porque estaba dentro de mi arco coseno, para poder usar esa estrategia, eso sí. Y eso quiere decir entonces, si alfa es igual a arco cosecante de 2, eso quiere decir entonces que cosecante de alfa es igual a 2. Entonces, como mencionaba, hay dos cosas que son muy importantes en este contexto. Una es esta idea de dar un nombre, ¿cierto? En el caso, en todos los problemas que hemos hecho, en realidad yo he usado letras griegas, alfa, beta, gamma, ¿sí? A dar un nombre a esta cosa inversa, esta función inversa. Y segundo, no perder el foco de qué es lo que queremos nosotros. Lo que queremos nosotros es calcular cotangente de arco cosecante de 2, es decir, cotangente de alfa. Ya, pues eso me va a resultar simple porque yo tengo cosecante de alfa. Y entonces voy a usar la identidad, ¿cierto? Para obtener esto. ¿Sí? Y puedo calcular cotangente. Eso. Vamos a calcular eso y vamos a terminar. Bueno, tengo en realidad yo creo que me conviene usar la identidad siguiente. Me conviene usar
tengo dos caminos, igual que en el otro día estábamos comentando esto. ¿Se acuerdan? Tengo una opción de construir el triángulo rectángulo, ¿sí? En este caso también puedo hacer esta idea de construir el triángulo rectángulo y decir, mira, cosecante es 1 partido por seno, entonces construir así cateto opuesto con la hipotenusa, qué sé yo. Entonces, es decir, primera estrategia sería uso de triángulo rectángulo. Pero yo creo que en este caso, rectángulo. Lo vamos a hacer así. Vamos a usar la identidad. Creo que es mucho más rápido en este caso. Porque en este caso, me voy a cambiar de hojita. Nosotros sabemos que cotangente al cuadrado más 1, el cotangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a la cosecante de alfa. Y me conviene eso para calcular la cotangente, ¿cierto? Cotangente entonces al cuadrado de alfa va a ser igual a la cosecante. ¿Cuánto dijimos que vale la cosecante? Vale 2, por tanto vale 4, menos 1 va a ser 3. Eso significa entonces que la cotangente al cuadrado de alfa vale 3 y por tanto la cotangente de alfa va a ser... ¿En qué cuadrante estoy? A todo esto. Bueno, voy a estar en el primer cuadrante, ¿cierto? Porque sé que tengo... Esto se relaciona, nosotros nos definimos en realidad cuál era el dominio para la cotangente y la cosecante, pero tienen la misma lógica anterior. Y voy a tener entonces raíz de 3. Eso va a ser. Porque van a ser positivos los dos. Eso. Estamos muy cansaditos. Me imagino que sí. Ya, los voy a dejar de estar molestando. Voy a terminar de grabar. Espero que tengan un bonito día.